Vamos a empezar. Bueno, no sé si les habrán dicho los profes, pero como hoy había paro de colectivos, entonces, bueno, decidí darles virtual porque algunos no íbamos a poder llegar a la universidad ya que no hay transporte. Así que, bueno, vamos a tener esta clase virtual y esto, básicamente lo que veamos hoy es después lo que ustedes van a hacer en el práctico de hemostasia, porque hoy lo que vamos a ver vamos a seguir con la unidad 9 que empezamos hace 2 semanas, donde vimos la fisiología de la hemostasia. Hoy lo que vamos a ver son las pruebas de laboratorio, las pruebas bioquímicas que nosotros tenemos para estudiar el sistema de hemostasia. Vamos a ver qué pruebas realizamos y qué información nos brinda cada una de estas pruebas para evaluar después a los pacientes. Entonces, vamos a empezar primero con las pruebas para evaluar la hemostasia primaria, en donde tenemos principalmente acá a las plaquetas. Entonces, una prueba básica y global para evaluar las plaquetas es hacer su recuento. Ya vimos que esto lo vamos a hacer a través del hemograma, por lo tanto, la muestra que vamos a utilizar va a ser la del hemograma. Vimos que las podemos contar en cámara, que también obviamente las vamos a hacer por el autoanalizador, y después es muy importante cuando vimos la parte de la fórmula leucocitaria, a medida que vamos viendo la fórmula leucocitaria, observar el frotis. A través del recuento plaquetario, nosotros vamos a ver si las plaquetas están dentro de los valores de referencia o si están disminuidas, que ya dijimos que lo definimos como que el paciente tiene una trombocitopenia, o si están aumentadas, decimos de trombocitosis. Y también, como les decía, es muy importante la observación del frotis. Siempre ustedes recuerden observar si no hay aglutinación de plaquetas. Acá yo les estoy marcando una foto donde ustedes ven que están todas las plaquetas aglutinaditas. Esto generalmente se recomienda mirar la zona de la cabeza del frotis, que es ahí donde se puede observar si hay aglutinación o no. En caso de que ustedes vean que en el frotis hay esta aglutinación, obviamente el recuento que ustedes realicen en el autoanalizador, en el aparato, en cámara, ya sabemos que ese recuento va a tener un error por defecto. Por lo tanto, al ver aglutinación no podemos informar las plaquetas. Siempre hay que pedir nueva muestra, solicitar una extracción de nueva muestra para hacer el recuento y obtener el valor real del paciente. Y lo mismo cuando vemos el frotis, cuando vimos allá la unidad 2, también yo les hablé de las macroplaquetas. Yo acá les puse una foto con macroplaquetas, fíjense, hay plaquetas gigantes. Esto también puede influir en el recuento plaquetario. Ya habíamos visto que el aparato los puede contar como glóbulos rojos. Entonces, siempre tener en cuenta estas situaciones. Si ustedes ven muchas macroplaquetas, entonces ahí sí puede influir en el recuento. Entonces, lo primero y una prueba básica para lo que son las plaquetas, el recuento con el hemograma. Pero también para evaluar las plaquetas tenemos otra prueba que se denomina el tiempo de sangría o tiempo de IV. Esta prueba es una prueba, el tiempo de IV está estandarizada, y esta técnica a través del tiempo de IV es lo que se recomienda realizar hoy, el tiempo de sangría. Hay otras técnicas, pero esta está estandarizada y es la que se debe usar en el laboratorio. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba se realiza con el paciente en el laboratorio. La vamos a realizar en el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer incisiones en la piel y después vamos a medir el tiempo en que tarda en formarse el trombo para detener la hemorragia en el paciente. O sea, lo vamos a hacer en vivo. ¿De qué depende ese tiempo de sangría? Nosotros lo que vamos a hacer son
lesiones a nivel de la piel, pequeñas incisiones, y vamos a medir el tiempo. En este caso, ¿dónde se van a lesionar? Se van a lesionar los microcapilares de la piel, ¿no? Esos capilares que son muy pequeñitos. Entonces, en estos capilares, para detener la hemorragia, se va a formar el primer trombo, que es el trombo plaquetario. No hace falta que se forme el trombo hemostático final. Con la formación del trombo plaquetario ya es suficiente en estos capilares tan pequeños para detener la hemorragia. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver acá nosotros con esta prueba? Primero vamos a medir la estructura, la integridad de los vasos, de los capilares, si están normales o no, que generalmente todos los pacientes están bien, es muy raro que haya una patología vascular, y básicamente esa formación del trombo va a depender de qué? Del número de plaquetas que sean normales y de la función de las plaquetas, que las plaquetas se puedan adherir, activar, agregarse y secretar sus gránulos para formar el trombo final. Por lo tanto, en esta prueba, ¿qué vamos a medir básicamente o qué nos va a indicar? Si el número de plaquetas está normal o si la función plaquetaria está normal. ¿Mm? Con eso vamos a medir. Cuando nos solicitan tiempo de sangría, la técnica, como les dije, es la técnica de Ivy. Nosotros lo vamos a colocar al paciente, le vamos a descubrir el brazo, le vamos acá en la zona del antebrazo, le vamos a hacer la higiene con el algodón con alcohol y le vamos a colocar un esfingomanómetro. Ese esfingomanómetro lo vamos a llevar a una presión de 40 milímetros de mercurio. Y esa presión tiene que estar siempre a 40 milímetros de mercurio durante toda la prueba. Esa presión se tiene que mantener constante. ¿No? Y después, ¿qué vamos a hacer? Después que hayamos desinfectado, vamos a elegir una zona del brazo del paciente donde yo no vea venas, ¿no? No tiene que haber venas visibles. Tiene que ser una zona libre de esas venas más grandes, porque lo que acá vamos a hacer la incisión es sobre microcapilares de la piel, muy pequeñitos. Entonces, no tiene que ser una zona con venas que sean visibles, como por ejemplo esta zona tiene que ser. ¿Sí? Acá donde se ve una vena, no, tiene que ser acá, en esta zona. ¿Y qué vamos a utilizar después? Vamos a utilizar una lanceta. Esta lanceta nosotros las compramos y ya vienen con esa puntita de la lanceta. Lo que va a hacer es una incisión que tiene de ancho 1 milímetro y de profundidad 5 milímetros. Además de esta lanceta vamos a necesitar un cronómetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la lanceta y vamos a hacer 3 incisiones seguiditas acá en esta zona que ya hemos desinfectado. Al hacer la primera incisión, largamos el cronómetro y después hacemos las otras 2 inmediatamente. No tengo que esperar, tengo que hacer las 3 seguidas. Y la técnica dice que hay que hacer 3, no menos ni más. ¿Y qué vamos a hacer? Obviamente, en esas incisiones que hemos hecho, va a empezar a sangrar. Es un sangrado leve, pequeño, ¿sí? Y a los 30 segundos de haber hecho la incisión, estas 3 incisiones, vamos a tomar un papel absorbente, un papel de filtro, y vamos a colocar ese papel al lado de las incisiones y vamos a ir absorbiendo la sangre que va saliendo del brazo del paciente. Vamos a esperar al minuto vamos a hacer de nuevo. Vamos a tomar de nuevo con el papel de filtro al lado de la incisión, nunca tocando sobre la incisión porque podemos romper ese trombo que se está formando. Al lado vamos a ir absorbiendo la sangre
¿Y hasta cuándo vamos a tomar el tiempo? Hasta que termine de sangrar la última de las 3 incisiones. Cada 30 segundos vamos colocando el papel absorbiendo la sangre. Cuando la última incisión dejó de sangrar, ahí vamos a parar el cronómetro y eso es lo que se conoce como tiempo de sangría. El tiempo en que tarda en detenerse una hemorragia por la formación de un trombo específicamente formado por plaquetas. Entonces, ¿cuáles son los valores de referencia? Hasta 4 minutos. O sea que los trombos tienen que formar la hemorragia se tiene que detener antes de los 4 minutos o hasta los 4 minutos. ¿Cómo se informa? Como nosotros vamos leyendo cada 30 segundos, vamos viendo la hemorragia, si hay hemorragia o no. Entonces se informa así, 1 minuto 30, 2 minutos 30, si está alargado 5 minutos, el tiempo que ustedes tengan en el cronómetro, siempre con diferencias de 30 segundos. No se informa 1 minuto 25, no, 1 minuto 30 o 2 minutos ya, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto se hace en el antebrazo. Ustedes van a ver que también en los libros puede aparecer una técnica del tiempo de sangría en el lóbulo de la oreja, pero esa ya no se recomienda usar porque, o sea, no está estandarizada. Acá sí está estandarizada con la lanceta, con la presión, y está estandarizada de cómo vamos leyendo nosotros los tiempos cada 30 segundos. Si este tiempo nos da normal, ¿qué quiere decir? Que en el paciente el número de plaquetas está normal, eso ya lo podemos corroborar en el hemograma, pero también nos está indicando que las funciones de las plaquetas son normales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este tiempo está alargado? Entonces, si este tiempo es de 7, 8, 10 minutos que puede suceder, eso nos estaría hablando de que en ese paciente, por un lado, o pueden estar disminuidas las plaquetas o pueden estar deficientes en su función. Entonces, cuando nosotros hacemos el tiempo de sangría y nos da alargado, lo primero que vamos a ir a ver es el hemograma. Si en el hemograma las plaquetas están deficientes, o sea, hay una trombocitopenia, bueno, podemos decir que tal vez ese tiempo de sangría se debe a una disminución en su número, pero también podría estar asociado a una disminución en su función. Ahora, si el número de plaquetas, si el tipo de sangría nos da alargado y el número de plaquetas nos da normal en el hemograma, entonces ahí sí ya estamos en condiciones de decir que lo más probable es que en ese paciente haya una alteración en la función plaquetaria. Alguna de las funciones de las plaquetas está deficiente. Y en el caso de que las dos estén normales, vamos a los vasos, que hay patologías relacionadas a una alteración en la estructura de los vasos sanguíneos, pero son muy, muy raras. ¿No? Son muy raras. Entonces, cuando el tiempo de sangría les da alargado, nosotros lo primero que sospechamos es en las plaquetas, en el número o en la función de las plaquetas. Esta es una prueba que, como ven, se hace en vivo. Terminan de sangrar las tres incisiones que hicimos, se informa el tiempo y el paciente ya se puede ir. Bueno, esta prueba ustedes la van a hacer en el práctico y también en el aula virtual tienen videos para que vean, hay videos de cómo se hace, pero también la van a hacer. Esta es una prueba, el tiempo de sangría es una prueba global, una prueba general que se hace en forma de rutina a muchos pacientes cuando se quiere evaluar la función de las plaquetas principalmente. ¿Se entendió? ¿Alguna duda?
¿Sí se entendió? Bueno. Sí, profe. Profe. Bien, igual. Si no se lo imaginan, en el aula tienen video, así lo ven, ¿sí? Así lo ven mejor cómo se hace. Bien, entonces dijimos que en tiempo de sangría vamos a evaluar el número y la función plaquetaria. El número dijimos con el hemograma. Vamos a corroborar si están disminuidas, normales o aumentadas. ¿Y cómo vamos a evaluar la función? Para evaluar la función de las plaquetas tenemos otra prueba, que es más específica y que son las pruebas que se denominan pruebas de agregación plaquetaria, a través de una técnica que se denomina agregometría óptica, y el aparato que se utiliza acá para evaluar estas pruebas de la función es un aparato especial que se denomina agregómetro. Acá yo les puse una fotito de un agregómetro. Es parecido a un espectrofotómetro. ¿Qué vamos a ver con esta prueba? Lo que vamos a hacer nosotros es tomar las plaquetas del paciente, vamos a separar los rojos y los glóbulos blancos y nos va a quedar un plasma que se denomina plasma chico en plaquetas. ¿Y qué vamos a hacer con ese plasma? Le vamos a agregar activadores o inductores de la activación plaquetaria. Entonces lo que vamos a hacer es, de forma externa, nosotros agregarle activadores muy semejantes a los que aparecen en la fisiología normal, y lo que vamos a estudiar es ver si las plaquetas se activan, se agregan y son capaces de secretar el contenido de sus gránulos. Y también vamos a poder evaluar la función de adhesión. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de la técnica de turbidimetría, y acá lo que vamos a leer no es la absorbancia, sino que vamos a leer la transmitancia. ¿En qué consiste esta prueba? Nosotros, cuando tenemos un plasma chico en plaquetas, esas plaquetas van a estar suspendidas en el plasma, y cuando lo colocamos en el aparato no van a permitir el paso de la luz. Por lo tanto, vamos a tener una transmitancia muy baja, ¿no? El plasma con las plaquetitas no van a dejar pasar la luz. Entonces vamos a tener una transmitancia baja. Cuando nosotros le agregamos estos inductores o estos activadores de las plaquetas, eso va a hacer que se activen y se agreguen. Cuando se empiezan a agregar, van a empezar a formar conglomerados entre ellas, y eso va a permitir que la luz pase. Entonces va a haber un aumento de la transmitancia. Ese aumento de la transmitancia es lo que nos va a permitir ir viendo si las plaquetas se están activando y se están agregando. Y estos aparatos les van a ir graficando, el aparato mismo les va a ir graficando en la pantalla cómo va variando esa transmitancia con el tiempo. Y eso después nosotros lo vamos a poder interpretar. Básicamente ese es el fundamento de estas pruebas de agregación plaquetaria. Acá vamos a usar la transmitancia. ¿Qué vamos a usar de muestra? Cuando le pidan estas pruebas de agregación plaquetaria, la muestra que vamos a usar es plasma. Por lo tanto, vamos a tener que obtener una muestra de sangre entera. ¿Qué anticoagulante se usa? En este caso, el anticoagulante que vamos a usar es el citrato al 3,2%. ¿Se acuerdan que en la eritrosedimentación usábamos el citrato al 3,8%? Acá, para esta prueba, usamos citrato, pero tiene que ser una concentración de 3,2%. ¿En qué relación lo vamos a usar? Vamos a colocar una parte de anticoagulante más 9 partes de sangre entera. Y el tubo que debemos de usar para obtener la muestra tiene que ser un tubo de plástico.
¿Mm? Nunca un tubo de vidrio, porque el vidrio activa las plaquetas, entonces no nos va a servir. En un tubo de plástico. Ustedes pueden obtener la cantidad de muestra que quieran siempre que mantengan la relación una parte de anticoagulante más 9 partes de sangre. ¿Mm? Generalmente usamos estos tubos cónicos que vienen milimetrados, entonces ya sabemos cuánto anticoagulante le colocamos y completamos hasta con las 9 partes de sangre entera. Eso hay que homogeneizar suavemente y después, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a llevar ese tubo a una centrífuga. Lo vamos a centrifugar 10 minutos a 1000 revoluciones. ¿Y qué vamos a obtener ahí después de esa centrifugación? Vamos a obtener que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos han sedimentado y el plasma se ha separado y en el plasma me han quedado todas las plaquetas de mi paciente. Entonces vamos a tener un plasma rico en plaquetas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar este plasma rico en plaquetas en otro tubo de plástico. Vamos a eliminar todo lo que es el paquete globular que me quedó sedimentado. Nos va a quedar el plasma rico en plaquetas y este plasma rico en plaquetas es el que vamos a usar para realizar la prueba. Pero antes tengo que hacer otro paso. Vamos a tomar una alícuota de este plasma rico en plaquetas y le vamos a hacer una segunda centrifugación. Vamos a centrifugarlo 10 minutos a 3000 revoluciones. ¿Para qué? Para que todas las plaquetitas que están en esa alícuota que tomé, ahí van a sedimentar. ¿Y qué me va a quedar? Un plasma pobre en plaquetas. Este plasma pobre en plaquetas va a ser útil para que yo haga mi prueba. La prueba la voy a hacer en el plasma rico en plaquetas, pero el plasma pobre en plaquetas después lo voy a utilizar para calibrar el aparato. ¿Mm? Entonces, acá se usa plasma rico en plaquetas para la prueba y aparte siempre recordar que tengo que sacar una alícuota para obtener el plasma pobre en plaquetas. ¿No? Esto se hace para cada paciente que le piden la prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después en el aparato lo vamos a ir a calibrar. ¿Y cómo lo vamos a calibrar? El plasma pobre en plaquetas, que no tiene nada de plaquetas, que lo hemos centrifugado 2 veces, lo vamos a utilizar para decirle al aparato que ese es la medida de transmitancia del 100%. ¿No? Ese va a ser mi 100%. No hay plaquetas. Por lo tanto, la luz va a pasar y ese va a ser mi 100%. Y el plasma rico en plaquetas, que es donde eso después se saca el plasma por en plaquetas y voy a colocar el plasma rico en plaquetas. Y cuando lo coloque voy a calibrar el aparato y le voy a decir que ese es mi 0% de transmitancia. Entonces yo para cada paciente voy a tener que ir calibrando mi aparato con el 100% y con el 100% y con el 0% de transmitancia. Y a partir de ahí voy a realizar la prueba. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Se van a ir agregando, como ven acá, activadores. ¿Mm? Y ese activador, ¿qué va a hacer? Ese activador se va a unir, o sea, son activadores que yo le agrego, se va a unir a la plaqueta, entonces los primeros segundos no va a haber modificación de la transmitancia porque se produce la unión de este activador al receptor plaquetario, se va a producir se va a activar todas las enzimas que vimos en la clase pasada y se va a producir en una primera instancia el cambio conformacional de la plaqueta. Ese cambio conformacional, donde las plaquetas empiezan a dejar su forma discoide que tienen y ahora tienen pseudópodos, puede ser que la transmitancia baje un poquito, pero nada más. Es por el cambio conformacional. Cuando se han activado, entre ellas, las que se han activado por estos activadores o agonistas externos, después se van a empezar a agregar. Entonces vamos a tener
vamos a ver que la transmitancia va a empezar a aumentar. Esto es lo que se conoce como primera ola de agregación. El aumento de la transmitancia, estamos viendo que las plaquetas se han activado por el agonista externo. Y después, lo que va a suceder es que pueda aparecer una meseta. Va a pasar un tiempo en que la transmitancia no cambia. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que estas plaquetas que se han activado y se han empezado a agregar están secretando los gránulos. Y el contenido de esos gránulos, que también tiene activadores, pero que ya son propios de las plaquetas, ¿qué van a hacer? Eso. El contenido granular va a ir a activar al resto de las plaquetas de la muestra y se van a activar y se van a agregar y va a aparecer la segunda ola de agregación. Entonces, en esta prueba, nosotros ¿qué podemos medir? Podemos medir la capacidad que tienen las plaquetas de activarse, la función que tienen o la capacidad que tienen de secretar los gránulos y la capacidad que tienen de activar a otras plaquetas para que se sigan agregando. Entonces estamos midiendo la función de las plaquetas, ¿sí? Las funciones más importantes de las plaquetas, que es la capacidad de finalmente formar un trombo plaquetario. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Ahí me ponen la manito, ya veo que se entiende. ¿Sí? Entonces, eso es el fundamento de la prueba. El aparato en la pantalla les va a ir graficando todo, cómo va variando la transmitancia en función del tiempo. Entonces, después nosotros lo vamos a ver y lo vamos a analizar. ¿Qué agonistas se usan? Nosotros tenemos hoy, se usan básicamente 5 agregantes y acá vamos a ver 4 y uno que es diferente. Tenemos el colágeno y el ácido araquidónico, que se denominan agregantes fuertes. ¿Por qué? Porque estos dos inductores o activadores lo que hacen es estimular a la plaqueta de forma fuerte, o sea, de forma rápida, por lo cual nosotros vamos a ver que no se ve esta meseta, sino que se ve toda una sola cosa. Entonces, estos agregantes fuertes lo que hacen es activar, secretar y estimular la agregación plaquetaria de forma rápida. Entonces se ve una sola ola de agregación, ¿no? Si hay una deficiencia en alguna de las funciones plaquetarias, lo que se va a ver es que esta ola de agregación va a ser más pequeña. Eso es lo que vamos a ver si hay alguna deficiencia en alguna de las funciones. ¿Qué tienen los agregantes fuertes? Que nosotros no podemos saber dónde está la alteración, sí saber que hay una alteración en la función de las plaquetas, si estas curvas nos dan lo que se conoce chatas, más chatitas. Pero después tenemos el otro grupo que son los agregantes débiles, el ADP y la adrenalina. ¿Por qué se llaman débiles? Porque activan las plaquetas de forma más lenta. Entonces, con estos agregantes, sí podemos nosotros saber o ver la primera ola de agregación, la meseta y la segunda ola de agregación. Entonces acá podríamos ver un poco mejor si alguna de estas olas de agregación no se ve o se ve solo esta primera parte, podríamos ver ya distinguir un poco mejor dónde podría estar la alteración en la función. En general, cuando hay una alteración, por ejemplo, en la secreción granular, se ve hasta acá. La segunda ola de agregación no se ve. Y cuando hay una alteración en la agregación plaquetaria, generalmente esta curva da chata, ¿sí? Da muy, muy chatita. La primera ola de agregación se ve muy baja, la segunda ola de agregación ya ni se ve, ¿no? Entonces, así las vamos interpretando
a estas pruebas o a estas curvas que nos permiten la agregometría óptica, ¿no? Y después tenemos un quinto activador, que es la shistocetina. La shistocetina, a diferencia de los anteriores, de los agonistas débiles, de los agonistas fuertes, la shistocetina no produce activación plaquetaria. ¿Qué es lo que produce la shistocetina? Se une a la glicoproteína 1B9, que es la que participa en la adhesión uniéndose al factor de von Willebrand. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer la shistocetina? En ese plasma chico en plaquetas, cuando le agregamos la shistocetina, se une a la glicoproteína 1B9 y al factor de von Willebrand que está en el plasma del paciente. Entonces va a hacer que las plaquetas se unan a través del factor de von Willebrand, forma un puente entre la glicoproteína 1,9 de una plaqueta más el factor de von Willebrand y la shistocetina con otra glicoproteína y factor de von Willebrand de otra plaqueta. Acá las plaquetas no se van a activar, pero sí se van a unir y lo mismo van a formar esos conglomerados que va a hacer que la transmitancia también empiece a aumentar. Entonces, cuando la glicoproteína 1B9 y el factor de von Willebrand en el paciente están normales, vamos a ver que las plaquetas aglutinan, entonces vamos a ver que la transmitancia aumenta y se forma esta ola, que ya no es de agregación, sino es una ola de adhesión plaquetaria. Entonces acá podemos, con la shistocetina, evaluar la adhesión específicamente. Si esta ola nos da chata, ¿sí? Nos da más baja, nosotros ¿qué podemos sospechar? Que hay una deficiencia o en el factor de von Willebrand, que esté deficiente en el plasma del paciente. Si está deficiente en el plasma, puede estar deficiente en el endotelio y también dentro de las plaquetas, o hay una deficiencia de la glicoproteína 1B9, por eso no se pueden unir las plaquetitas entre ellas. Entonces lo que se hace es repetir la prueba y se repite la prueba con el agregado. Se usa la shistocetina y se le agrega factor de von Willebrand. Si ahora la prueba con el factor de von Willebrand se normaliza, o sea, nos da una curva normal, alta, quiere decir que la deficiencia estaba en el factor de von Willebrand. El paciente tiene deficiente el factor de von Willebrand, por eso la adhesión plaquetaria está comprometida. Si nosotros a la prueba de shistocetina más factor de von Willebrand la hacemos y nos sigue dando una curva chata, ¿qué quiere decir eso? Que la deficiencia está en la glicoproteína 1B9. Entonces, con esta prueba, con los diferentes activadores o agonistas o inductores de las plaquetas, vamos a poder evaluar la adhesión plaquetaria y también vamos a poder evaluar si se activan, son capaces de activarse, agregarse y secretar sus gránulos, y además si son capaces de activar a otras plaquetas para que se forme el trombo normal. Entonces, esta prueba se utiliza cuando se sospecha de alguna patología que tenga alterada o que afecte la función de las plaquetas. Y lo primero que nos va a dar idea de que está afectada la función plaquetaria es el tiempo de ID con recuento normal de plaquetas. Entonces, estas pruebas se las hace y ahí se puede evidenciar dónde está la alteración, en qué función plaquetaria. Esta también es una prueba global, porque después vamos a tener, cuando veamos las patologías, vamos a ver pruebas más específicas ya para llegar a evidenciar, a diagnosticar específicamente cuál es la alteración específica de la función, que eso ya lo vamos a ver en la unidad que viene. Y para esta prueba tenemos
Otra técnica que en vez de usar la turbidimetría y medir la transmitancia, lo que utiliza son electrodos y utiliza una corriente eléctrica. Esto se llama agregometría por impedancia. El fundamento es lo mismo, nada más que la técnica es distinta. Se usan electrodos y vamos a colocar la corriente eléctrica. La ventaja de esta prueba es que no necesitamos plasma chico en plaquetas ni nada. Se utiliza la sangre entera con el citrato al 3,2%. Entonces, ¿en qué se basa? En que las plaquetas, cuando están en el plasma solitas, cuando nosotros colocamos la corriente eléctrica va a fluir entre los dos electrodos. Cuando nosotros le agregamos los agonistas que ya vimos son los mismos que se utilizan para esta prueba, los mismos, ¿qué va a pasar? Que las plaquetas, al empezarse a agregar, se van a colocar sobre la superficie de los electrodos. Y entonces, ¿qué va a ir haciendo eso? Va a ir impidiendo el flujo de corriente eléctrica. Entonces, acá lo que vamos a ver es una curva al revés. Va a empezar con un flujo de corriente alta y va a empezar a disminuir ese flujo porque las plaquetas se están agregando y están impidiendo el paso de la corriente. Es la misma técnica, la misma interpretación, nada más que las curvas acá les van a dar al revés. Va a empezar alta y va a terminar baja. ¿Sí? Pero en general, la que más se usa es esta, la agregometría óptica, porque bueno, son los aparatos que están en los laboratorios. Este aparato, el agregómetro, no es un aparato que esté en cualquier laboratorio de rutina. Generalmente están en laboratorios que se dedican más específicamente a lo que es la evaluación de la hemostasia, ¿no? Son laboratorios más especializados, pero igualmente la agregometría óptica se la considera una prueba global. Que si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer en su laboratorio, ¿no? Pero bueno, es un aparato que hay que comprarlo, es diferente, ¿sí? ¿Se entendió esta prueba? ¿Sí? Que podemos evaluar tanto todas las funciones de las plaquetas. Esto no lo van a hacer el práctico porque no tenemos en la universidad de aparatos. Pero bueno, entonces, en general, para la hemostasia primaria, básicamente nosotros en el laboratorio vamos a estudiar las plaquetas con el recuento, con el tiempo de sangría y con las pruebas de función plaquetaria, la agregometría. Ahora, ¿qué otras pruebas globales hacemos en el laboratorio para evaluar el sistema de hemostasia? Los que evalúan, las que evalúan la hemostasia secundaria, que es, y principalmente las que evalúan el sistema de coagulación. También tenemos pruebas que estas sí, las que vamos a ver, las podemos hacer todos en cualquier laboratorio. Básicamente, cuando el paciente viene con un pedido de una prueba para el estudio del sistema de coagulación, lo más importante también, lo mismo que para las plaquetas, pero hay que hacer una punción limpia, ¿no? Que ya hablamos con el hemograma y la importancia de la punción limpia, que no hagamos, que no estiremos el émbolo de golpe para que no choque la sangre en la pared. En el caso de la hemostasia podría activar plaquetas y eso también activar factores de coagulación y de la muestra. Que no sea una punción lenta, porque una punción lenta también activa la coagulación, entonces no nos sirve. Y cuando nos piden estudios de coagulación, que ya vamos a ver cuáles son las pruebas, vamos a utilizar estos tubos, fíjense, son muy parecidos a los del hemograma, pero la diferencia es que tienen
citrato al 3,2% y la tapa es celeste. Por lo tanto, las tapas celestes, los tubos con tapas celestes, son los que se utilizan para evaluar la hemostasia y específicamente para evaluar la coagulación. Igual que en el hemograma, tenemos tubos que nos vienen más grandes y tubos más pequeñitos para obtener muestras de menor volumen cuando el paciente es difícil o tenemos un pedido de muchas cosas, entonces se puede utilizar estos tubos más pequeños. Estos tubos ya traen el anticoagulante, el citrato al 3,2%, y también lo vamos a utilizar en una proporción de una parte de anticoagulante más 9 partes de sangre entera. Y generalmente acá tienen una flechita que no se ve en la foto, pero igual que el hemograma, tiene una flechita que nos dice hasta dónde tenemos que cargar para tener esta relación de una parte de anticoagulante más 9 partes de sangre entera. Son tubos plásticos. Siempre también vamos a utilizar tubos plásticos. Y para las muestras de el estudio de la coagulación que se usa, vamos a usar un plasma pobre en plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que dice la técnica? Nosotros tenemos que hacer la doble centrifugación que ya vimos, ¿no? Para obtener el plasma pobre en plaquetas. O sea, hacer una primera centrifugación. En general, cuando es el estudio de la coagulación, en general podemos hacer la primera centrifugación los 15 minutos a 3000 revoluciones, se separa en un nuevo tubo plástico y ese plasma se lo vuelve a centrifugar 15 minutos más a 3000 revoluciones. Nos aseguramos de tener un plasma pobre en plaquetas. Eso es lo que dice la técnica y así es como deberíamos hacer en forma correcta para obtener el plasma pobre en plaquetas. La doble centrifugación. Eso es lo correcto. Entonces, con ese plasma pobre en plaquetas, vamos a hacer las pruebas de coagulación. Ahora, cuando a nosotros en el laboratorio nos llegan pacientes con estas pruebas de coagulación, aparte de obtener el plasma para hacer estas pruebas a todos los pacientes que se los piden, tenemos que tener un plasma de pool, un pool de plasmas normal, perdón, un pool de plasmas normales. Estos nos van a servir para las técnicas que vamos a realizar. Estos plasmas, el plasma, nosotros a las pruebas las tenemos que hacer dentro de las 4 horas de obtenida la muestra. Si no lo vamos a hacer dentro de las 4 horas, lo guardamos en la heladera y duran 24 horas. Por lo tanto, nosotros estos plasmas los tenemos que, este pool de plasmas, los tenemos que obtener todos los días y todos los días van a hacer estos estudios de coagulación. ¿Y cómo se obtienen estos plasmas? Bueno, se obtienen de otros pacientes que llegan al laboratorio. Generalmente elegimos pacientes que sean jóvenes, se les puede hacer una pequeña anamnesis, si no tienen ninguna patología, si no toman ningún fármaco. Generalmente son pacientes, por ejemplo, que vienen por un grupo sanguíneo, por ahí por un control laboral que le piden, y bueno, con pequeñas preguntas vemos que no tienen ninguna patología, entonces a esos pacientes también les vamos a separar una parte de sangre y le vamos a colocar su sangre en estos tubos y eso lo vamos a tomar como plasma normal. Mínimamente 3 plasmas, con eso podemos hacer un pool. ¿Qué vamos a hacer con estos plasmas de los otros pacientes? Le vamos a hacer el mismo tratamiento. Los vamos a centrifugar 2 veces y vamos a obtener los plasmas pobres en plaquetas. ¿Y qué vamos a hacer con esos plasmas? Los vamos a mezclar a los 3 en un solo tubo plástico y con eso vamos a obtener el pool de plasmas normales. Entonces, generalmente, cuando los que se dedican al estudio de la hemostasia en los laboratorios, el que hace estos estudios de coagulación específicamente, además sabe que aparte de tomar la muestra de todos los pacientes que soliciten el estudio, hay que tomar
3 muestras más mínimamente de pacientes sanos para hacer el pool de plasmas normales. Eso es lo correcto, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O medio quedó embrollado? Sí, profe, sí se entendió. Profe. Bien, perfecto. Entonces, eso siempre es lo que se debería hacer para trabajar correctamente con las pruebas de coagulación en el laboratorio de impedancia. ¿Y qué pruebas de coagulación podemos hacer nosotros? Hay dos que son las más conocidas y una de ellas es el denominado tiempo de protrombina, más conocido con sus siglas como TP. Así se lo van a pedir a ustedes en la boleta. Va a decir TP. Es el tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina nosotros lo vamos a medir. Vamos a utilizar ese plasma pobre en plaquetas, o sea que solo va a depender, solo vamos a tener ahí los factores de coagulación y lo que vamos a hacer es agregarle un activador, pero en este caso de los factores de la coagulación. Y obviamente ese es el reactivo, un activador para que permita la activación de los factores de la coagulación. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a medir el tiempo en que se tarda en formar el coágulo, en este caso de fibrina. Esto sí lo hacemos ya dentro del laboratorio. ¿Mm? ¿Qué usamos para el tiempo de protrombina? Lo que vamos a usar es un reactivo que se denomina tromboplastina. ¿Y qué tiene la tromboplastina? Tiene factor tisular y tiene fosfolípidos y calcio. La tromboplastina es una mezcla de factor tisular más fosfolípidos. El factor tisular es el que va a iniciar la activación de los factores y los fosfolípidos se utilizan para eh, como para que los factores tengan donde activarse, simular una membrana plaquetaria, para que se puedan activar los factores. Entonces, en esta prueba, el tiempo de protrombina, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a medir? El factor tisular va a activar al factor 7, el cual va a activar al factor 10, que junto con el factor 5 van a terminar activando a la trombina y se va a formar la fibrina. Entonces, en el tiempo de protrombina, lo que vamos a evaluar es la capacidad de activación de estos factores. El factor 7, el factor 10, el factor 5, la protrombina y el fibrinógeno, que es el sustrato final. Entonces, lo que vamos a medir es el tiempo en que se forma el coágulo en presencia de la activación de estos factores. El tiempo de protrombina mide específicamente la activación de estos factores, el resto no. ¿Cómo se hace esta prueba? Esta prueba lo que nosotros vamos a hacer es tomar ese plasma pobre en plaquetas y ahí sí vamos a utilizar tubos de vidrio y la vamos a hacer en el baño María 37. Se colocan aproximadamente 100 microlitros de plasma y vamos a agregar 100 microlitros del reactivo, que tiene la tromboplastina más el calcio. Cuando agregamos el reactivo, inmediatamente hay que largar el cronómetro. Y después vamos a ir tomando el tubo del baño María, lo vamos a ir sacando y vamos a ir viendo si se forma el coágulo o no. Lo vamos a ir introduciendo en el baño y sacándolo. Lo introducimos y lo sacamos, lo introducimos y lo sacamos. ¿Hasta qué? Hasta cuando veamos que se formó el coágulo. Cuando se formó el coágulo, paramos el cronómetro y ese es el tiempo en que se ha tardado en formar el coágulo a través de la activación de estos factores, ¿no? El 7, el 10, el 5, la protrombina y el fibrinógeno. Eso es lo que mide el tiempo de protrombina. Generalmente, cuando nosotros hacemos esta prueba, le hacemos a todos los factores y además también a ese pool de plasma que hemos obtenido de la mezcla de los pacientes,
también le hacemos el tiempo de protrombina. ¿No? También se lo vamos a medir. Ahora vamos a ver para qué nos va a servir. ¿Cómo se informa el TP? Hoy se informa en 3 formas. El primero es en segundos, o sea, el tiempo que leemos en el cronómetro. El tiempo de protrombina lo informamos en segundos. ¿Cuáles son los valores de referencia? Entre 12 y 14 segundos. O sea, es una prueba muy rápida. ¿No? Es muy rápida. Tienen que estar muy atentos para ver la formación del coágulo. Ustedes pueden ver que por ahí tienen otros valores de referencia. También depende de la población y de la zona. Pero acá yo le puse un valor de referencia así, general internacional, que va de 12 a 14 segundos. Si este tiempo de protrombina nos da mayor, o sea, decimos que el tiempo de protrombina está alargado, entonces podemos sospechar que hay alguna alteración en alguno de estos factores que evalúa la prueba. No sabemos cuál, pero sí puede estar afectado alguno de estos factores que mide el tiempo de protrombina. Ahora, aparte de informarlo en segundos, ahí está, también el tiempo de protrombina se debe informar en porcentaje, que es lo que se conoce como porcentaje de actividad protrombínica, más conocido como APP. El APP es el porcentaje de actividad protrombínica que tiene el plasma. Y para eso vamos a tener que transformar ese tiempo, esos segundos, en porcentaje. Y para poder informar de esta forma en porcentaje, previamente nosotros vamos a tener que realizar en el laboratorio una curva de calibración. Que eso lo vamos a hacer utilizando un pool de plasmas normales también. ¿Qué pool? El pool que obtenemos de pacientes sanos. Obtenemos 3 plasmas, los mezclamos y a ese pool lo vamos a utilizar para hacer esta curva. Esta curva yo ya la tengo que tener en mi laboratorio. ¿Cómo se hace? Vamos a usar el plasma, este pool de plasmas normales, así como está, solito, y después le vamos a hacer diluciones seriadas. Una dilución 1 en 2, una dilución 1 en 3, 1 en 4 y una dilución 1 en 8. ¿Y qué vamos a hacer? A cada una de estas diluciones y al pool sin diluir, vamos a hacer el TP y vamos a medir el tiempo en segundos. ¿Y cómo se traduce esto? En porcentaje. El pool de plasmas que no le hemos hecho ninguna dilución y le medimos el tiempo de protrombina, ese tiempo de protrombina va a representar a un 100% de actividad protrombínica. ¿Sí? Es el 100%. Todos los factores están, se activan y se representan que el porcentaje de actividad es total, 100%. ¿Sí? A la dilución 1 en 2 de ese pool de plasmas, ¿qué nos va a representar? Nos va a representar ya la mitad de la actividad, o sea, el 50% de actividad protrombínica. La dilución 1 en 3, el 33% de actividad protrombínica. La dilución 1 en 4, el 25%, y la dilución 1 en 8, el 12,5%. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Que nosotros después podamos graficar el tiempo en función del porcentaje, ¿sí? El tiempo en función del porcentaje de actividad protrombínica. Entonces, el tiempo que me tardó en formarse el coágulo en mi tubo sin dilución, ese es el 100%. Voy graficando. Ahora, no se puede graficar directamente porque me da una curva de este tipo, que ya me olvidé cómo se llama. Entonces, ¿qué se hace? Para que nos pueda dar una curva recta, lo que se hace es aplicar el logaritmo. Se aplica el logaritmo al tiempo y se aplica el logaritmo a al porcentaje de actividad, perdón. Y eso es lo que se grafica. Entonces ahí nos va a dar una curva
Shed. ¿Sí? Entonces, volvamos. Esto ya lo tenemos que tener en el laboratorio. Cuando llega mi paciente, yo le hago el TP en segundos. ¿Y qué hago? Le aplico el logaritmo y voy a mi curva. Me fijo en qué punto me da, llevo, extrapolo, veo qué valor me da, le aplico el antilogaritmo y ahí me va a dar el porcentaje de actividad protrombínica del plasma. Igual, esto que antes lo hacíamos en hojas milimetradas y todo eso, hoy ya tenemos los autoanalizadores o hay semi-autoanalizadores que esto nos permiten hacer la curva mucho más fácil. Pero teníamos que hacerla en hoja milimetrada. ¿Se entendió esto? ¿Cómo se obtiene el porcentaje de actividad protrombínica? Sí, ¿Sí? profe. Bien, Sí, sí. entonces, ¿cuál es el porcentaje de actividad que se considera normal? Bueno, que el paciente tenga por arriba del 80 o más, al 100%, entonces lo consideramos normal. Esto, cuando nos piden el TP, a ustedes les van a pedir así, ni siquiera les van a decir tiempo de protrombina, les van a poner en la boleta TP. Entonces, sí o sí tenemos que saber que la tenemos que informar en segundos y además informar en porcentaje de actividad protrombínica, ¿sí? Los dos valores para mi paciente. Y hay una tercera forma de informar el TP, que es lo que se conoce como RIN, y es la razón internacional normatizada. Esas son las siglas. El RIN es la razón internacional normatizada, que en la actualidad, si bien no es obligatorio, se considera que aunque no nos pidan al TP, también tenemos que informar en esta forma que es el RIN. ¿Qué es el RIN? El RIN es una forma que se utiliza para informar el tiempo de protrombina, sobre todo a aquellos pacientes que toman anticoagulantes orales. Porque los pacientes que toman anticoagulantes orales afecta que la utilización de la vitamina K. Por lo tanto, estos factores 7, el factor 10, la protrombina, son factores vitamina K dependientes. Entonces, para evaluar la acción de estos anticoagulantes orales, que su acción, o sea, que se usan obviamente en pacientes que tienen trombos, y lo que se quiere con este tratamiento es evitar esa formación de trombos en los pacientes cuando no es necesario, se los da estos anticoagulantes orales. Y después el tratamiento, como estos anticoagulantes orales afectan los factores que son vitamina K dependientes, el tratamiento se controla con el tiempo de protrombina. Ahora, ¿por qué se utiliza este RIN? Porque esta técnica, el tiempo de protrombina, tiene un pequeño defecto que es a nivel del reactivo, que es la tromboplastina, que es el factor tisular más los fosfolípidos. Nosotros el reactivo lo compramos de los fabricantes nos venden la tromboplastina, que esta se obtiene de cerebro de animal, y ahí se obtiene el factor tisular más los fosfolípidos. Pero ¿qué pasa? Que aún si nosotros le compramos al mismo fabricante, independientemente de eso, la tromboplastina de un lote a otro puede variar. Y si la tromboplastina varía, eso nos puede hacer variar el tiempo de protrombina, lo cual en los pacientes que reciben anticoagulantes orales, eso no puede suceder. O sea, el reactivo no nos puede afectar para evaluar lo que es el tratamiento del paciente. Por eso se usa el RIN. Entonces, ¿qué se hace? Lo que hacen los fabricantes, eso no lo hacemos nosotros, los fabricantes lo que hacen es, cada vez que obtienen este reactivo, la tromboplastina,
La comparan con una tromboplastina Gold estándar, que es muy cara, nosotros no la podríamos utilizar en la clínica, es carísima. Entonces, los fabricantes son los que la tienen y ellos, cuando obtienen la tromboplastina, lo que hacen es comparar la tromboplastina que han obtenido con la tromboplastina Gold estándar. Y sacan una relación que se denomina ISI. ISI es el índice de sensibilidad de la tromboplastina relacionada con esa Gold estándar. Y ese ISI, cuanto más cercano a uno sea, o sea, cuanto esa relación entre el Gold estándar y la tromboplastina del reactivo sea 1, 1,1, 1,2, quiere decir que esta tromboplastina del reactivo es muy parecida a la Gold estándar. Entonces es una tromboplastina de buena calidad. ¿Se entiende? Ay, no lo estoy viendo. ¿Se entiende Sí, acá? Sí, sí, que el profe. reactivo me puede variar por la tromboplastina. Entonces, en un paciente que viene por una sola vez a hacerse un tiempo de protrombina, no hay gran problema con el reactivo. Pero un paciente que hay que hacerle control mensual, por ejemplo, para ir controlando la dosis del anticoagulante, ahí sí afecta la tromboplastina. Por eso hay que informar también el SHIN. ¿Qué es el SHIN? El SHIN es una relación entre el tiempo de protrombina de mi paciente sobre el tiempo de protrombina medio de mi población normal, todo elevado a la ISI, que es la sensibilidad de el índice de sensibilidad de la tromboplastina. Este ISI siempre viene informado en el reactivo. Yo acá les puse un ejemplo. Fíjense, hay un ejemplo de un reactivo que la tromboplastina tiene un índice de sensibilidad de 1,10, o sea, es bastante bueno. ¿Y cómo hacemos nosotros? Nosotros no vamos a ir a medir a toda la población el TP. Lo que vamos a usar es el tiempo de protrombina de mi pool normal, que ya lo hice acá. Eso lo vamos a usar como plasma normal de la población, el TP de mi pool de plasmas normales. Y, por ejemplo, y además en el reactivo viene esta tablita donde el cálculo ya está hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Si mi pool de plasmas normales, por ejemplo, me da 12,5, entonces yo vengo y busco acá arriba, fíjense, hay diferentes tiempos, yo busco el tiempo que más se parece a mi pool normal. Si me da 12,4 o 12,6, bueno, utilizo el de 12,5. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a parar acá y luego voy a bajar. Y por ejemplo, si el tiempo de protrombina de mi paciente era 13,2 o 13,3, me paro acá, ¿se ve? ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir a la última columna, 13,3 dije, a la última columna, donde está el valor del SHIN. Ya está calculado para esa relación entre el plasma de mi paciente y el plasma normal elevado al índice de sensibilidad, y el SHIN es 1,07. Es adimensional. Entonces el SHIN se informa así y es fácil. Solamente tenemos que tener el tiempo de protrombina de mi pool normal. Entonces lo busco en la tablita y luego bajo hasta el valor que coincide con mi paciente. Yo acá le puse una tablita corta, pero en el reactivo viene una tabla bastante grande con diferentes tiempos. Entonces directamente informamos el valor del SHIN. Y los médicos, para hacer el control de estos pacientes anticoagulados, se basan en ese valor de SHIN para saber si el tratamiento, o sea, si la dosis es efectiva o es deficiente o es exagerada. Entonces, cuando nosotros nos piden el tiempo de protrombina, hoy en la actualidad, ¿qué es lo correcto informar? El tiempo de protrombina de mi paciente en segundos. Y siempre también lo ideal es que informemos el tiempo de protrombina de ese pool normal en segundos.
¿Mm? También se lo informa. Y además informar siempre el porcentaje de actividad protrombina. Y por último, hoy se recomienda, independientemente de que no sea un paciente anticoagulado, también informar el SHIM. No importa, aunque sea un paciente que venga por un control, se recomienda que también se lo informen. Pero lo obligatorio es el paciente en segundos, el porcentaje de actividad protrombínica y siempre informarle al médico el TP normal, de mi pool normal, ¿no? Para que el médico pueda también tener un parámetro de comparación. A pesar de que estén los valores de referencia, informar el TP de mi pool normal. Bueno, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. Sí, profe. esta prueba es básica. El TP es una de las pruebas que se usan para todos los pacientes, ya sea para cuando tienen alteraciones en la coagulación o es básica para cualquier paciente que va a entrar en cirugía. Cualquier cirugía hay que hacerle el TP y la otra prueba que es el tiempo de tromboplastina parcial activado o más conocido como APTT. Así se lo van a poner en la boleta. TP y APTT. Este tiempo, esta prueba, perdón, ¿qué vamos a medir? También vamos a medir el tiempo que se forma el coágulo, pero vamos a usar otro reactivo. Vamos a usar una tromboplastina que se denomina parcial, que contiene también fosfolípido y cefalina. Acá no hay factor tisular. ¿Y qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar un activador de los factores que es el más utilizado actualmente, es el ácido elágico. También se puede usar el caolín es más viejo y se considera que el APTT con el activador ácido elágico, es mucho mejor y también tiene calcio. ¿Y acá qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la otra parte de los factores que nos quedaron sin evaluar en el TP. Entonces acá vamos a evaluar el factor 12, 11, 9, 8, el 10, el 5, la protrombina y el fibrinógeno. Finalmente vamos a formar el cuadro. Esta prueba es más simple. Lo que vamos a hacer nosotros, esto también lo van a hacer ustedes en el práctico, el TP y la PTT lo van a hacer. Vamos a usar ese plasma pobre en plaquetas, lo vamos a colocar en un tubo de vidrio y acá es diferente porque viene la cefalina por un lado y el calcio por el otro. Se le agrega la cefalina, lo vamos a dejar que tome temperatura y después vamos a agregarle el calcio. Cuando le agregamos el calcio, disparamos el cronómetro. Y vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Vamos a ir sacando el tubo del baño María, vamos a mirarlo, lo vamos a volver a introducir. ¿Así hasta cuándo? Hasta que se forme el coágulo. Cuando vemos que se forma el coágulo, paramos el cronómetro y acá el APTT solo se informa en segundos. En general puede ir de 30 a 50 segundos. ¿No? Esta es una prueba más lenta, más lenta. El TP es bastante rápido, este es un poquito más lento. ¿Y cómo se informa? Acá solamente vamos a informarlo en segundos. Entonces, el APTT, la forma correcta sería informar el tiempo del paciente en segundos y después también el tiempo de mi pool normal. O sea que a mi pool normal también le tengo que hacer el APTT. Eso lo tendría que hacer todos los días si ustedes trabajan en un laboratorio que hace hemostasia y se dedica a la coagulación. Entonces, estas dos pruebas, conjuntamente el TP y el APTT, que nos permiten evaluar todos los factores del sistema de coagulación. Cuando estas dos pruebas nos dan normales dentro de los valores de referencia, entonces decimos que si las dos están normal, el sistema de coagulación, los factores y su activación es normal.
Ahora, ¿qué pasa cuando hay alteraciones en el sistema de coagulación? Cuando está alterado el sistema de coagulación, estas pruebas les van a dar prolongadas. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiempos van a ser más largos. Entonces, cualquier prueba prolongada, ya sea del TP o del APTT, eso nos está hablando de que hay algo que impide que los factores no se puedan activar correctamente. ¿Y qué puede ser? ¿Cuáles pueden ser las causas de que las pruebas, alguna o de estas pruebas nos dan alargadas? Hay dos causas. Se puede ver o una deficiencia de factores, o sea que alguno de estos factores esté deficiente en el paciente, por eso se tarda mucho más en formar el coágulo, o que haya algún componente en el plasma, como un inhibidor, que impida que los factores se activen. ¿Sí? Entonces, cuando estas pruebas, el TP o el APTT, nos dan alargados, cualquiera de las dos, nos está indicando que hay un problema en la coagulación del paciente y que se puede deber por o una disminución de los factores o un inhibidor que impide que los factores se activen. Si el TP es el que nos da alargado, ¿qué vamos a sospechar? Vamos a sospechar que puede haber un déficit o una inhibición en los factores 7, 10, 5, que, o el mismo fibrinógeno puede estar, que afecta la prueba. Si el APTT es el que nos da alargado, entonces nos vamos a ir al otro grupo de factores, al 8, también al 9, al 11, y también puede estar alargado por la misma deficiencia del factor 10, el fibrinógeno o factor 5, ¿sí? Entonces, básicamente cuando estas dos pruebas nos dan alargados, podemos sospecharse de esas dos causas: déficit de factores o presencia de un inhibidor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para irnos acercando a por qué están alargadas? Existe otra prueba que se llama estudio de mezclas y que las vamos a usar cuando alguna de estas pruebas nos dé alargada. Y eso nos va a permitir diferenciar qué es lo que tiene el paciente, si un déficit de factores o un inhibidor que impide activarlos. Entonces, a un paciente con un TP o un APTT prolongado, después se le puede realizar este estudio de mezclas. Se llama estudio de mezclas porque lo que vamos a hacer nosotros es, en el caso de que el TP nos dé alargado, lo que vamos a hacer es repetir la prueba, vamos a hacer de nuevo el TP, pero en vez de hacerlo con el plasma solo del paciente, vamos a utilizar plasma del paciente y le vamos a agregar plasma normal. ¿De dónde sacamos el plasma normal? Del pool de plasmas que obtuvimos de mis pacientitos, ¿sí? Que estaban sanos. ¿En qué cantidades, en qué proporciones? Iguales. Yo coloco 100 de plasma de mi paciente más 100 de plasma del pool normal. Si el TP es el que me dio prolongado, lo que voy a hacer a esa mezcla de plasmas, PP quiere decir plasma del paciente, PN plasma normal, ¿no? Le voy a volver a hacer el TP. Y ahora voy a ver cómo me da ese TP. Si ese TP corrige, o sea que se acerca a los valores normales, nos va a indicar que nos va a indicar que ese TP que nos dio en primera instancia alargado y ahora corrige, ¿qué pasó? Seguramente nos dio prolongado porque había un déficit de factores, que cuando nosotros le agregamos el plasma normal, estamos agregando todos los factores de los pacientes normales. Entonces ahora ya hay factores y el coágulo se puede formar normalmente. Ahora, si yo a mi mezcla del
plasma de mi paciente más el plasma normal, le vuelvo a hacer el TP y no corrige, no normaliza, entonces quiere decir que hay un inhibidor. O sea, yo le puse todos los factores del mi plasma normal y aún así el coágulo no se forma normalmente. Entonces quiere decir que hay algo que está impidiendo la activación de los factores. ¿Se entiende? ¿Sí? Siempre es Sí, Iván el profe. que... Ah, muy bien. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Vamos a utilizar la mezcla, vamos a hacer el TP nuevamente y para decidir si corrige o no corrige, no es que lo vamos a hacer a ojo. Hoy lo que se recomienda es hacer un cálculo. A esos tiempos de los TPs los vamos a pasar a porcentaje, o sea, vamos a utilizar el porcentaje de actividad protrombínica. La de mi paciente, yo ya lo tengo que haber informado, entonces lo tengo. Al del pool de plasma normales le calculo y después a la mezcla que yo acabo de hacer el TP, bueno, le mido en segundos y lo voy a transformar en porcentaje de actividad protrombínica. Y con estos valores yo voy a hacer un cálculo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se calcula, esto se debe hacer para cada paciente al cual yo le abro la prueba. Un valor de corte. Lo que hago es colocar el porcentaje de la actividad protrombínica de mi paciente más las del pool normal dividido en 2. ¿Ves? Yo acá les puse un ejemplo para que ustedes vean. Mi paciente tiene 48, el normal me dio 96 y la mezcla, cuando yo hice, ahora me da 86. Entonces hago este cálculo y calculo ese valor de corte, que es 72%. ¿Para qué me sirve? Para poder comparar. Si el porcentaje de la mezcla que yo hice recién es mayor al valor de corte que yo calculé, eso quiere decir que la muestra corrigió, normalizó. Entonces el paciente tiene un déficit de factores. Si mi porcentaje de la mezcla es menor a este porcentaje de corte que yo calculé, entonces quiere decir que no corrigió y el paciente tiene un inhibidor. Hoy este calculito es la forma más exacta de definir si un TP corrige o no corrige. Porque antes lo hacíamos a ojo. Se tomaba el TP, se decía, bueno, si disminuyó un 50%, por ejemplo, si, no sé, si el paciente tenía 20 segundos y ahora en la mezcla me da 12, bueno, corrige. ¿Sí? Lo hacíamos medio así, al criterio de cada uno. Entonces ahora con este calculito nosotros ya tenemos una forma más correcta y más exacta de decir, bueno, corrigió o no corrigió. Si corrigió es una deficiencia de factores, si no corrigió es un inhibidor. ¿Se entendió? Ay, les bajé la... Sí, perdón, les bajé el pad. Bueno, esto para el TP. Entonces, si corrige, ya sabemos que hay una deficiencia de los factores que evalúa el TP. Si no corrige, es un inhibidor. Y lo mismo vamos a hacer para el APTT. Si el APTT de un paciente nos da prolongado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, la mezcla, pero en este caso vamos a hacer la técnica del APTT. Y si corrige, lo interpretamos de la misma forma. Hay una deficiencia de factores. Si no corrige, hay un inhibidor. ¿Cómo definimos si corrige o no corrige? A través del índice de Rosner, que también es un cálculo. Vamos a usar el TP de la mezcla, o sea, el tiempo acá en segundos, porque no tenemos otra forma de informar el APTT. El tiempo en segundos de la mezcla, o sea, de mi plasma normal más el plasma del paciente, que yo mezclé y ahí medí el tiempo, menos el tiempo del APTT de mi pool normal,
sobre el TP del paciente, que yo ya lo hice y me dio alargado. Y eso se multiplica por 100. Si ese valor da mayor o igual al 10%, quiere decir que la muestra no corrige, la prueba, perdón, no corrige. Entonces hay un inhibidor. Si el porcentaje es menor al 10%, entonces corrige y tenemos un déficit de factores. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se informa cuando hacemos el estudio de mezclas? Informamos el TP del paciente, hay que volverlo a hacer, si lo piden otro día, hay que volver a hacer el TP del paciente, corroborar que es prolongado, el TP normal, y después se informa así, TP paciente más normal, eso quiere decir que hemos hecho el estudio de mezclas y vamos a informar el valor que nos dio en segundos, tanto el TP como el APTT. ¿Sí? Acá ya no hace falta informar la actividad protrombínica porque ya se sabe o ya se definió que el paciente tiene una prueba prolongada. Entonces necesitamos saber con el estudio de mezclas por qué. Si es deficiencia de un factor o si es la presencia de un inhibidor. Entonces, esto también se puede hacer en cualquier laboratorio, pero no necesitamos ningún tipo de aparatología rara. El baño María, el cronómetro, los reactivos y los tubos. Nada más. Y también, un poco más específico, cuando estas pruebas nos definen que hay una deficiencia de factores, se puede hacer ya más específicamente buscar cuál es el factor deficiente. Que acá sí vamos a utilizar otros reactivos, son reactivos especiales, en donde vamos a ver cuál dentro de los factores que puedan estar deficientes o disminuidos, cuál es el que específicamente está disminuido. Y eso se lo hace a través de dosificación de factores. Acá, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar también el plasma pobre en plaquetas del paciente, pero acá vamos a utilizar como reactivo un plasma liofilizado que es comercial y viene deficiente en un solo factor de la coagulación. Tiene todos los factores menos uno. Y este reactivo es el que, ¿se acuerdan que yo les dije cuando vimos grupos sanguíneos y vimos los laboratorios de hemoderivados que los laboratorios de hemoderivados fabrican reactivos? Bueno, este reactivo lo fabrican los laboratorios de hemoderivados. Son plasmas que están deficientes en un solo factor. Entonces, si a nosotros nos dio, por ejemplo, alargado el TP, hicimos la prueba de mezclas y nos dio que corrige, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, la deficiencia puede estar en el factor 7, en el factor 10, en el factor 5. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es, bueno, estos plasmas hay que reconstituirlos y vamos a hacer algo parecido al estudio de mezclas. Vamos a colocar la plasma del paciente, ¿sí? Deficiente, que me dio alargado el TP, mi plasma del paciente prueba en plaquetas y le voy a agregar igual cantidad en volumen de ese plasma liofilizado, pero era deficiente en un factor. Por ejemplo, deficiente en factor 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a hacer el TP. Si el TP me sigue o normal, o sea, el TP me sigue dando alargado, ¿qué quiere decir? Que el déficit era del factor 7, porque no lo tiene ni mi paciente ni el reactivo. Ahora, si el TP me da normal, quiere decir que la deficiencia es otro factor, porque el reactivo solo es deficiente, por ejemplo, le estoy marcando en el factor 7, pero todos los otros los tiene normal, entonces los aporta al plasma del paciente. Entonces, al aportarlo se normaliza, entonces quiere decir que el factor 7 no es el deficiente. ¿Se entiende o les hice lío? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, en el caso de que el APTT nos dé al prolongado y después
cuando hicimos el estudio de mezcla Corrige, que vamos a ir a buscar, por ejemplo, factor 8, factor 9, que son los más comunes. Entonces vamos a hacer, ¿qué prueba? El APTT. Entonces vamos a usar un plasma deficiente en factor 8, lo mezclamos con el paciente y hacemos la prueba. Entonces, después lo que se hace es medir el tiempo en que se tardó. Ahora ya sabemos cuál es el factor que está deficiente y también se puede, a través del tiempo, los segundos, ¿sí?, informar el porcentaje de actividad de ese factor deficiente. O sea, cuánto está deficiente, mucho, poco, intermedio. Y eso lo vamos a hacer también utilizando mi pool normal. Si mi pool normal lo vamos a tomar como que tiene una actividad coagulante del 100%. Están todos los factores en su concentración normal y con su actividad normal. Ahora, en el tiempo que me dé de mi paciente, donde yo le veo que está deficiente de ese factor, obviamente esa actividad coagulante se considera que es mucho menor. Entonces, ¿qué se hace? Si el TP de mi paciente normal, el pool, me dio, no sé, 14 segundos, eso lo tomo como una actividad coagulante del 100%. Y voy a poner abajo el tiempo de mi paciente que yo obtuve en la prueba. Por ejemplo, me dio 20. Pero acá lo que vamos a hacer es una regla de 3 inversa. Entonces, voy a calcular y obviamente el porcentaje coagulante o de actividad de ese factor me va a dar mucho menor al 100%. Entonces, eso también se informa. Cuanto más largo sea este tiempo que me den segundos cuando yo hago la prueba, quiere decir que más disminuido está ese factor en ese paciente. ¿Se entiende? Esto es ya un estudio más específico para evidenciar cuál es el factor deficiente en el caso de que los estudios de mezclas corrijan. Es lo más común en las patologías de la población, déficit de factores. Y por último, nos queda poquito ya, tenemos otras dos pruebas que también son pruebas globales, en donde vamos a medir la parte final de la coagulación. Una prueba es el tiempo de trombina. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar plasma pobre en plaquetas, el mismo que obtuvimos para el TP y el APTT. La muestra es la misma. ¿Qué mide el tiempo de trombina? Que las siglas son TT. En realidad se llama tiempo de trombina, pero lo que nosotros vamos a medir es la capacidad que tiene el fibrinógeno de convertirse en fibrina en presencia de trombina. Entonces lo que vamos a utilizar es el plasma del paciente y lo que vamos a medir es el fibrinógeno del paciente y lo que le vamos a agregar como reactivo es trombina. Le vamos a agregar trombina y vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar tubos de vidrio en un baño María, le vamos a agregar el reactivo de trombina, vamos a alargar el cronómetro y ¿qué vamos a ver? Vamos a sacar e introducir el tubo hasta que veamos la formación del coágulo. ¿Acá de qué depende la formación del coágulo? Solamente del fibrinógeno, porque estamos agregando directamente la trombina. Entonces depende solamente del fibrinógeno. ¿Cuál es el valor de referencia? Entre 18 y 20 segundos. O sea, es bastante rápido. Estamos evaluando la última fase de la coagulación. Y esta prueba, si nos da normal, bueno, decimos que obviamente la formación de fibrina está normal. ¿Qué pasa si nos da alargada? La prueba nos puede dar alargada. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos puede estar informando o qué hay? Un déficit en la concentración del fibrinógeno, o sea que el fibrinógeno es el que está disminuido, o que hay una alteración estructural del fibrinógeno que impide que se forme correctamente la fibrina, que son las patologías denominadas disfibrinogénicas, que ya lo vamos a ver
en la otra unidad. ¿Mm? Entonces, cuando el tiempo de trombina nos da alargado, podemos sospechar o de que hay un déficit en el fibrinógeno o podemos sospechar que hay una alteración en su estructura que afecta obviamente la coagulación. Y para diferenciar, tenemos otra técnica que es cuantificar directamente el fibrinógeno, que la más usada es la técnica de Klaus, en donde acá también vamos a usar plasma chico en plaquetas y el reactivo también es trombina, pero le vamos a agregar en diferente cantidad, le vamos a agregar un exceso de trombina, de modo que todo el fibrinógeno que esté presente en el paciente eh, forme la fibrina. ¿Y eso qué vamos a hacer? También vamos a medir el tiempo en que se tarda en formar el coágulo. Ahora, ¿cómo pasamos eso a concentración? Saber cuánto de fibrinógeno hay en concentración. Bueno, también vamos a tener que realizar una curva. Esta curva, cuando ustedes compran el reactivo, aparte de venir el reactivo de trombina, les va a venir un calibrador de fibrinógeno, una solución de fibrinógeno con una concentración estandarizada, ¿sí? Por ejemplo, de 300 miligramos por decilitro o de 400 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que hacemos nosotros es ir haciendo diluciones seriadas, las diluciones que ustedes quieran, ir haciendo diluciones. Y a cada dilución, o sea, al calibrador sin diluir y a todas las diluciones, le vamos a realizar la técnica. Entonces, a la dilución, perdón, al tubo que no les hemos hecho ninguna dilución, el tiempo en que tarda en formarse el coágulo corresponde a qué concentración, a la del calibrador. Por ejemplo, 400 miligramos por decilitro. A la dilución 1 en 2 le va a corresponder ese tiempo a una concentración de 200 miligramos por decilitro. Y así vamos haciendo la relación. ¿Y qué construimos? Una curva muy parecida para el APTT, nada más que acá lo que vamos a informar es el logaritmo del tiempo en segundos, pero acá lo que vamos a usar es la concentración de mis diluciones en logaritmo. Entonces, esta curva la tenemos. Cuando viene mi paciente, yo le hago la prueba, le mido en segundos y después le mido en segundos, perdón, el tiempo que se forma el coágulo y a partir de esta curva yo puedo saber y calcular la concentración que tiene mi paciente de fibrinógeno. Entonces, si el tiempo de protrombina me da alargado y la concentración de fibrinógeno no está disminuida, entonces ya sabemos que es una deficiencia de fibrinógeno. Si el tiempo de trombina me da alargado y la concentración de fibrinógeno me da normal, entonces ya sabemos que es una alteración en la estructura del fibrinógeno que impide que se forme correctamente la fibrina. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, estas son las pruebas que denominamos globales, que se pueden hacer en cualquier laboratorio y que las usamos para evaluar no solo los pacientes que tienen patologías relacionadas a la hemostasia, sino también, por ejemplo, cualquier paciente con un pedido de cirugía, le van a pedir plaquetas, TP y APTT básico seguro. ¿Qué tenemos nosotros? Estas pruebas las podemos hacer manual, así como yo se las expliqué, pero tenemos ahora la llegada de la automatización a la hemostasia. Tenemos este aparatito, es un coagulómetro que se llama, que acá nosotros acá tiene una incubadora, acá nosotros ponemos unas semejantes a unas celditas que usamos para medir en la espectrofotometría, muy semejantes pero de plástico. Ahí colocamos el plasma, agregamos los reactivos y este aparatito solo nos mide el tiempo del TP, nos mide el tiempo de la PTT, nos mide el tiempo de la trombina, ya nos hace el cálculo del fibrinógeno, nada más que son semiautomáticos porque nosotros tenemos que agregarle la muestra y tenemos que agregarle el reactivo.
y ahí el aparato mide los tiempos. Incluso si nosotros nos permite hacer la prueba, la curva del APP, esta curva, nada más que no tenemos que decirle que va a ser la curva del APP, él mide, ya hace el cálculo, se guarda la curva y cuando nosotros le ponemos al paciente ya nos da todo el valor. Y si le ponemos el tiempo del TP normal y el ISI, nos da el SHIN también. Entonces son estos aparatos. Estos son lo que yo les muestro acá. Este chiquitito es semi-automático, pero después ya tenemos los autoanalizadores totalmente automatizados que no solo permiten hacer, obviamente, estas pruebas mucho más rápidas, sino que ya directamente nosotros nos desobligamos. Cargan solito los reactivos, miden los tiempos, nos hacen los informes. Incluso en la actualidad hay un autoanalizador que es grande, es de pie, o sea que no necesita mesada, que no solo hace las pruebas de coagulación que vimos, sino que también hace también la agregometría, o sea, puede hacer las pruebas funcionales de las plaquetas. Ahora ya está todo muy avanzado. Lo importante es que ustedes tengan o no tengan estos aparatos, estas pruebas básicamente, excepto la agregometría, todas las demás las podemos hacer en forma manual, que es lo que van a ver ustedes en el práctico. Y también la aparición de la automatización, que apareció el control de calidad, sobre todo para las pruebas de coagulación. Las plaquetas le hacemos el control de calidad con los controles que usamos para el hemograma. Para las pruebas de coagulación tenemos dos controles de calidad. Un control de calidad normal, donde todas estas pruebas que vimos nos van a dar dentro de los valores de referencia, y un control de calidad patológico, en donde todas estas pruebas nos dan alargados. Entonces, cuando ustedes trabajen, sobre todo en la coagulación, que es donde más necesitamos hacer, cuando iniciamos el trabajo, ¿qué se hace? Se hace primero los controles de calidad, luego después mi pool normal y después vienen las muestras. Entonces siempre mi pool normal me va a ser útil para informar, para comparar el estudio de mezclas, ¿sí? Para hacer los estudios de mezclas si es necesario. Y bueno, también si necesito hacer las curvas, porque cambio de reactivo y hay que hacer la curva de nuevo, también lo voy a utilizar para hacer las curvas. Pero estos aparatos nos ayudan bastante. Pero se puede hacer la coagulación normal, semiautomatizada o automatizada total. Bueno, y con esto terminamos, ¿sí? Siempre acuérdense que hay que hacer control de calidad. A veces es muy importante en la hemostasia incorporar también los controles de calidad y saber qué tenemos para hacer el control de calidad, ¿sí? Bueno, chicos, no fue una clase, bueno, fue más o menos media larguita. Por acá terminamos, ya terminamos la unidad 10 y ya la clase que viene vamos a empezar ¿con qué? Con las patologías relacionadas al sistema de hemostasia y cómo utilizamos estas pruebas y cómo se ven en las diferentes patologías, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, ya nos podemos desconectar y nos vemos el jueves. Ya nos vemos en la universidad si no hay ningún problema. Bueno, gracias. Nos vemos, que estén bien. Chao.